Hola, buenas tardes, soy la maestra María Guadalupe Osorio y nuevamente estamos aquí para hacer un nuevo video de geometría analítica que corresponde al tema de parábola. Los invito a suscribirse al canal Guadalupe Osorio para que podamos seguir editando y haciendo más videos como estos sobre matemáticas y otros temas. Y pues empecemos con nuestro tema. Bueno, la parábola en sí es una sección cónica resultado de la intersección de un cono con un cono recto con un plano que corta la base del mismo. En este caso, por ejemplo, tendríamos, bueno, acá ya tenemos nuestro cono y, por ejemplo, aquí yo haría un corte directamente a nuestra cuestión de nuestro cono. Y entonces tendríamos una cuestión de una intersección, un corte a la cuestión de nuestro cono. Entonces, aquí estaría cortando directamente nuestro cono y tendríamos en cierto momento ese corte. Vamos a hacer otra imagen para que podamos apreciar en este caso. Y por ejemplo, en este caso tendríamos nuestro cono y lo que estaríamos haciendo es que pasaríamos un plano aquí y estaría cortando directamente nuestra parábola. Entonces, en este caso, por ejemplo, al hacer un corte, me equivoqué, tiene que quedar exactamente hacia acá. Entonces, cuando nosotros lo separamos, vamos a tener en la cuestión de la base, tendríamos en este caso un corte de este tipo. Esto sería lo que estaríamos viendo en la cuestión de nuestro cono cortado. Entonces, esto es lo que nosotros vemos como una cuestión de una parábola. Por eso se le denomina que en este caso es una imagen cónica. Bueno, en este caso, por ejemplo, nuestra parábola va a tener diferentes elementos. Los elementos que va a tener nuestra parábola, vamos a borrar esto, los elementos que va a tener nuestra parábola son los siguientes. En primer lugar va a tener una cuestión de un foco. El foco en sí es un punto fijo y en este caso los puntos de la parábola equidistan del foco y la directriz. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, nuestro foco, ¿sí? Va a ser en cierto momento una representación de un punto donde va a tener, por ejemplo, cada uno de los puntos, en este caso, de nuestra parábola, va a tener una representación y dice que en este caso es equidistante de la directriz. ¿Qué es la cuestión de la directriz? La directriz en cierto momento es una línea paralela, ¿sí?, a nuestra parábola y entonces en este caso el foco y la directriz van a tener una misma distancia hacia el punto vértice. Entonces en este caso nosotros vamos a tener el vértice, esta va a ser la directriz y va a ser la cuestión de nuestro foco. Ahora, la distancia que va a tener en cierto momento, en este caso, nuestra
nuestro foco y nuestra directriz se le conoce como parámetro, ¿sí? En este caso, como les digo, acá se tiene que ver que el parámetro va a tener, de acuerdo a esto, una cuestión de signo. En las parábolas verticales, cuando el parámetro es positivo, la parábola se abre hacia arriba, en este caso como lo tenemos en nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo se llama? Si nuestro parámetro es positivo, ¿sí? La parábola abre hacia arriba. Si nuestro parámetro es negativo, nuestra parábola se abre hacia abajo, entonces en este caso quedaría así. Bueno, eso depende también de la cuestión del eje. El eje es perpendicular a la directriz que pasa por el foco, entonces en este caso nosotros tendríamos la cuestión de nuestro eje. En este caso tendríamos el eje que se está manejando, que por ejemplo en este caso es el eje Y, este sería el eje. Pero, por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de parábola. En este caso, ahorita tenemos una parábola abierta hacia arriba, pero también podríamos tener parábolas en cierto momento verticales, de vez de horizontales, verticales. Entonces, en este caso, el eje que vamos a estar trabajando, en este caso, será este. El eje se va a tomar de acuerdo a la cuestión de la apertura, ¿sí? Es el que se va a tomar. Entonces, en este caso, por ejemplo, este eje es el eje X y el de arriba es el eje Y, el que se va a estar tomando. A ese eje es el eje de simetría de la parábola que va a dar la cuestión de la simetría. Y un punto súper importante en la cuestión de la parábola, lo vamos a poner de azul para que lo podamos ver no, pero ya tenemos azul. Vamos a ponerlo de rojo. Un punto súper importante de nuestra parábola es este punto, que es el punto vértice. Es el punto de intersección entre lo que es el eje y la parábola. Entonces aquí en este caso va a haber la cuestión de la intersección entre el eje y la parábola. Entonces ahí es donde se junta la cuestión de lo que es la parábola y el eje. Muy bien. Ahora, vamos a tener en cierto momento otros elementos que se conocen como distancia focal, que es la distancia entre el foco y el vértice, que en este caso la distancia focal va a ser que nuestra distancia focal es la distancia que existe entre el punto focal o el foco y el vértice. Acuérdense que en este caso esta distancia es igual al parámetro. ¿Por qué? Porque es la cuestión de la misma distancia. Ahora, también vamos a tener puntos, en este caso, que van a dividir en cierto momento a nuestra parábola. Por ejemplo, en cierto momento acá tengo diferentes puntos que van a estar formando la cuestión de nuestras parábolas. Y esos puntos, por ejemplo, en cierto momento, vamos a decir que se van a llegar a unir. Por ejemplo, en este caso yo tengo el punto A y el punto B.
Cuando se llegan a unir, forman una línea imaginaria a la cual le vamos a denominar cuerda. Esa es la cuestión de la cuerda de nuestra parábola. Ahora, cuando la cuerda pasa por el foco, en este caso, por ejemplo, tengo el punto C y el punto D, ahí en ese momento, esta cuerda, que la estoy pintando un poco más gruesa, ¿sí? Del punto C al punto D, se le conoce como cuerda focal. ¿Sí? Bueno, ahora, en cierto momento, la cuerda focal paralela a la directriz se le denomina también lado recto. En este caso, por ejemplo, se puede decir que también la cuerda focal también puede llamarse lado recto. La cuerda focal o lado recto. ¿Por qué? Porque en este caso es paralela a la directriz. Nosotros vemos que tenemos nuestra cuestión de nuestra directriz y en este caso esta es paralela. Muy bien. Pues ahora empecemos a ver diferentes formas de la fórmula de la parábola. Las primeras fórmulas que vamos a ver es cuando el vértice se encuentra en el origen. Entonces, por ejemplo, podríamos tener en cierto momento nuestra parábola de la siguiente forma. Primero vamos a ver aquí en este caso la forma de nuestra parábola, vamos a ponerla en amarillo, cuando nuestra parábola se toca el punto de origen y se abre hacia la derecha. Entonces tenemos nuestra parábola que se abre hacia la derecha. En ese momento nuestra fórmula va a corresponder a y cuadrada es igual a 4p por x. Entonces en este caso p es el parámetro, x viene siendo en cierto momento uno de los ejes y y cuadrada es el que vamos a buscar. Muy bien, entonces, ahora, la segunda fórmula va a ser cuando nosotros en cierto momento tengamos nuestro punto de origen, también nuestro vértice en el punto de origen, pero ahora nuestra parábola se va a abrir hacia la izquierda y nuestra fórmula cambiaría a y cuadrada menos, igual a menos 4px. Como se puede observar en estas dos ecuaciones, la única diferencia entre ellas es el signo, es decir, que una es positiva y la otra negativa. La positiva siempre va a abrir hacia la derecha y la negativa va a abrir a la izquierda. Ahora, en estas ecuaciones se podrá observar que son iguales, pero con la diferencia de los signos. Entonces, aquí en este caso, lo que nosotros estamos viendo es que el signo nos va a denotar cómo se abre cada una de nuestras parábolas. Ahora, veamos otras fórmulas que también son sobre la cuestión de la parábola. Entonces, en este caso, ahora vamos a tener nuestra gráfica de nuestra parábola. Vamos a tener nuestra gráfica de nuestra parábola. Pero ahora nuestra parábola
en este caso va a abrir hacia arriba, va a estar en el origen, va a pasar por el origen y va a abrir hacia arriba. También vamos a tener la parábola que abre, en este caso pasa por el origen, pero abre hacia abajo. En ese momento nuestras fórmulas ahora serían las siguientes. En la de arriba quedaría x cuadrada es igual a 4py, y en el de abajo quedaría x cuadrada igual a menos 4py. Igual que las anteriores, el signo es la que nos va a denotar cómo va a estar abierta nuestra parábola. Ahora, si ustedes ven, en la primera fórmula teníamos y cuadrada. Entonces, en la otra fórmula tendríamos y cuadrada es igual a 4px, y en la otra tendríamos y cuadrada igual a menos 4px. Entonces, aquí en este caso también estamos viendo, vamos a ponerlo de otro color para que lo podamos observar, que en la positiva va a abrir hacia la derecha. Ay, no me salió en el centro. Va a abrir hacia la derecha, y en el otro va a abrir hacia la cuestión de nuestra izquierda. Entonces, en este caso, por ejemplo, la negativa abre para la derecha, y su eje, en este caso, por ejemplo, en la del azul, su eje es X, ¿sí? Su eje es X en la del azul, y en la de la amarilla su eje es Y. Entonces, hay que tener en cuenta esa relación. Muy bien. Ahora, en este caso, por ejemplo, esas serían las fórmulas cuando la parábola está con su vértice en el origen, pero no siempre las parábolas tienen su vértice en el origen. Hay algunas parábolas que van a tener su eje fuera del origen. Por ejemplo, en este caso tendríamos la parábola A y la parábola B. A abre hacia arriba y B abre hacia abajo. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos nuestro vértice en otro punto diferente al origen, entonces tendríamos la fórmula, por ejemplo, para la de arriba, tendríamos nuestra fórmula x menos h al cuadrado es igual a 4p que multiplica a y menos k. Y en la de abajo quedaría x menos h al cuadrado es igual a menos 4p que multiplica a y menos k. Entonces, aquí otra vez el signo de el 4 nos va a decir hacia dónde va a abrir nuestra parábola. En este caso, con las positivas abren hacia arriba y las negativas abren hacia abajo. Ahora, si nuestra parábola, en este caso, ahora nos dan una parábola en donde tendríamos en cierto momento que nuestro vértice no se encontrara directamente en el punto de origen, y tuviéramos en este caso este tipo de parábolas, la parábola C y la parábola D, entonces tendríamos los siguientes valores. Para la parábola C, nuestra fórmula estará dada por, en este caso, y menos k al cuadrado igual a menos 4p por x menos h.
Y en la parábola, D, tendríamos los valores y menos k2 al cuadrado, perdón, es igual a 4p que multiplica a x menos h. Entonces aquí estamos viendo que nuevamente el signo nos dice hacia dónde se encuentra la cuestión de la apertura. Los negativos se abren hacia la izquierda cuando tengamos menos 4p. Entonces en este caso, si es así o si es así. Si en este caso es de este tipo, entonces si es negativo, abre hacia abajo. Ahora con H. Abre hacia abajo. Si es de este tipo, entonces abre a la izquierda. Ahora, si tenemos 4p, entonces en este caso, si es este tipo, abre hacia arriba, y si no, abre a la izquierda. Abre a la izquierda. Muy bien. Ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplos para poder obtener, en este caso, nuestra fórmula de nuestra parábola. Entonces, empecemos. Nos dicen, encuentra la ecuación de la parábola cuyo vértice es 4,6 y su directriz es x menos 6. Bueno, ya nos están dando la cuestión de la directriz y la cuestión del vértice. En este caso, por ejemplo, la cuestión del vértice nos está diciendo que no se encuentra en la cuestión del origen. Ahora, para encontrar en este caso, por ejemplo, la cuestión del parámetro, porque nosotros necesitamos saber si 4p es positivo o 4p es negativo, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a utilizar nuestra fórmula general de la parábola. Entonces, en este caso, tendríamos lo siguiente. En este caso tendríamos que nuestra parábola estaría dada por la siguiente gráfica. Me está diciendo que tenemos nuestro vértice 4,6. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestro vértice se encuentra exactamente en este punto. Y después lo que vamos a hacer sería saber la cuestión de nuestra directriz. Nuestra directriz nos está diciendo que la directriz se encuentra en menos 6. Entonces en este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi directriz se encuentra en menos 6. Como me dice que la directriz es x, quiere decir que aquí en esta cuestión de la directriz lo que voy a poner
es una línea, ¿sí? Una línea horizontal que no va a tocar ningún punto de las y, sino solamente x, que se va a infinito positivo e infinito negativo hacia arriba. Ahora, viéndolo de esa forma, tendríamos nuestra parábola de la siguiente manera. Como nuestra directriz está acá, nuestro foco tendría que irse hacia acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra parábola va a ser de esta forma. Entonces, ya vimos cómo es la forma de nuestra parábola y entonces vamos a conocer cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar de las fórmulas que obtuvimos hace un rato, os acabamos de escribir. Y la fórmula que nos corresponde, la que tenemos y menos k al cuadrado es igual a 4p que multiplica a x menos h. Esa sería nuestra fórmula. Ahora, con los valores que tenemos en este caso, por ejemplo, tenemos que nuestro vértice es igual, en este caso, a 4,6. Vamos a decir que las x de nuestro vértice van a ser, en este caso, la h, y las k, y las y de nuestro punto vértice va a ser las k. Entonces, vamos a sustituir esos valores en nuestra fórmula, pero antes de eso, tenemos que saber cuál es el valor de P. En este caso, por ejemplo, el valor de P, ¿sí?, o de la cuestión del parámetro, es la distancia que va a existir entre nuestro vértice, que sería en este caso el punto blanco, a nuestra directriz. Entonces, contamos los espacios que se tienen, por ejemplo, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, nuestro parámetro va a ser igual a 10. Entonces, ahora ya que tenemos eso, lo que vamos a hacer es sustituir directamente los valores que tenemos en nuestra fórmula. Por ejemplo, en este caso, y se queda tal como está porque no tenemos ese valor, menos, en este caso, 6 al cuadrado es igual a 4 por 10, que multiplica a x menos k, que en este caso k viene siendo 6. Resolvemos para nuestro ejercicio y quedaría de la siguiente forma. Quedaría y menos 3 al cuadrado es igual a 40, que multiplica en este caso a x menos 6. Ya que tenemos eso, lo que vamos a hacer es resolver la cuestión de los paréntesis de 40 que multiplica a x menos 6 y quedaría y menos 3 al cuadrado es igual a, en este caso, a 40x menos 6 por 4, 24, 240. Ya que tenemos la cuestión de esos 240, lo que vamos a hacer es también resolver el binomio cuadrado perfecto que tenemos en el otro lado. Y quedaría y cuadrada más menos el doble producto más menos, que en este caso sería menos por el signo que tenemos, sería menos, más menos el primero por el segundo, y entonces en este caso multiplicado por 2.
o sea, el doble producto del primero por el segundo, y entonces quedaría 2 por, en este caso, por menos 3, 2 por 3, y por el segundo, que sería y. Entonces en este caso quedaría 2 por 3, 6 y, más menos el doble, perdón, el cuadrado del segundo, que en este caso sería 3 por 3, 9. Y esto es igual a 40x menos 240. Quedaría entonces y cuadrada menos 6y más 9 es igual a 40x menos 240. Ok, ahora, ya que tenemos eso, vamos a pasar los términos de la derecha a la izquierda para poder igualar a 0 nuestra ecuación. Y entonces quedaría y cuadrada menos, en este caso, 6y más 9 es igual, menos 40x más 240 igual a 0. Y entonces ahora reducimos términos, quedaría y cuadrada menos 6y, 240 más 9, perdón, quedaría más 249 menos 40x igual a 0. Reordenamos todo y quedaría en este caso y cuadrada menos 6y menos 40x más 249 igual a 0. Entonces, ahora nuestro ejercicio estará dado por los puntos. Aquí tendríamos nuestro punto P, nuestro punto P, vamos a ponerle P. Nuestro punto B vértice va a ser igual a, en este caso, 1,4. Y nos piden en este momento que de acuerdo a la ecuación encontremos los siguientes pasos, datos. Primero, encontrar lo que es el parámetro. En segundo, encontrar la directriz. Siguiente sería encontrar la cuestión del eje y graficar. Entonces, en este momento utilizamos nuestra fórmula. Aquí en este caso nos están diciendo el vértice, pero nos van a decir que su valor que se va a encontrar con una fórmula acá que corresponde a x menos 1 al cuadrado. Esto es igual a 12 que multiplica a y menos 4. Entonces aquí nos están dando la fórmula. Entonces ahora, como vemos, sabemos que el vértice, porque ya nos los habían dado, el vértice es 1, en este caso corresponde a h, y a 4 que corresponde a k. Ya tenemos los valores de la cuestión del vértice, en donde se encuentra.
Pero ahora tenemos que encontrar la cuestión del parámetro. Entonces, para encontrar la cuestión del parámetro vamos a poner nuestra fórmula 4P. Como es positivo, vamos a ponerle 4P igual a 12. P es igual a 12 sobre, en este caso, a 4. P es igual a 3. Entonces nuestro parámetro en este ejercicio es 3. Ahora, ya encontramos lo que es el parámetro. Ahora vamos a encontrar la directriz y el foco. Entonces, aquí en este caso, la cuestión de la directriz y el foco nos están diciendo que nosotros vamos a tener nuestro parámetro. Perdón, vamos a tener nuestro vértice en 4,1. Entonces vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Nuestro vértice directamente está aquí en este puntito. Entonces, como está ahí en ese puntito, vamos a encontrar la cuestión de nuestro parámetro. Y como nos está diciendo que nuestra fórmula es positiva, entonces nosotros tenemos que ver con las fórmulas que nosotros que nosotros vimos hace un rato, la fórmula que corresponde para, en este caso, tener X. Entonces, aquí en este caso tendríamos nuestra fórmula donde tenemos X menos H al cuadrado es igual a 4P que multiplica a Y menos K, que es lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando tengamos eso, quiere decir que nosotros vamos a tener una parábola abierta hacia arriba. Entonces ya sabemos cuál es nuestra parábola. Ahora, sabemos que del vértice para abajo, estamos hablando que vamos a tener directamente lo que es la directriz. Empezamos a contar, en este caso, hasta 3. Entonces tendríamos 1, 2 y 3. Nuestra directriz directamente tendría un espacio en 1. Entonces, aquí en este caso, el eje de la directriz, estamos ya dibujándolo y ya lo tendríamos. Si nos hubieran pedido en el ejercicio también la cuestión del foco, entonces contaríamos de nuestro punto vértice hacia arriba, sería 1, 2 y 3. Y nuestro punto focal estaría directamente en este momento como lo estamos dibujando. Ahora, como nuestro eje en este caso es hacia arriba, entonces nuestro eje será en este caso que nuestro eje es Y. Nuestro eje de referencia será Y. Y en este caso entonces ya tenemos aquí la cuestión de los ejercicios para encontrar una de las cuestiones de los parámetros y de las directrices, así como cada uno de los elementos que tenemos de acuerdo ya sea a su vértice o ya sea también utilizando la cuestión de la fórmula que corresponde a cada uno de las aperturas de la parábola. Bueno, con esto terminamos el video. Nos estamos viendo para otro video para hacer más ejercicios sobre parábola. Hasta luego y no se olviden suscribirse.